Yo soy el subdiácono Alejandro Rodé Arteaga de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía en México. Soy licenciado en Teología de la Universidad de Balamand en Líbano, universidad perteneciente a nuestro Patriarcado Greco-Ortodoxo. Pueden contactarnos a ortodoxia@prodigy.net.mx y nuestro sitio web es www.iglesiaortodoxa.com.mx y estamos para servirlos. Son bienvenidos. Gracias. El sacramento de la Santa Unción en la Iglesia Católica Ortodoxa es lo que para nosotros es la sanación divina. La sanación, la salud como don de Dios al cuerpo, a la mente y al espíritu humanos nos viene por medio de este sacramento particularmente y desde luego a través de la gracia santificante que nos es dada en todos los sacramentos. El sacramento de la Santa Unción es celebrado en el marco de la Semana Santa, tanto en la Iglesia Latina como en la de nosotros. El sacramento es una preparación para recibir el sacramento de la Eucaristía, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Esto es, la consagración del óleo santo no es un servicio que pertenezca propiamente al canon de la Semana Santa, es más bien un paliativo, una manera de prepararnos para lo que realmente se va a celebrar en este periodo. Tenemos que el canon establece la consagración en la noche del miércoles santo de la Semana Santa, en la cual el servicio es realizado tradicionalmente por 7 sacerdotes que hacen la lectura correspondiente después de las 7 epístolas, los 7 evangelios y las 7 oraciones de consagración que hablan justamente del papel, del rol taumatúrgico que Jesús ejerció en su ministerio en Palestina. Esto es, todos los milagros de sanación, todas las palabras referentes a la salud del cuerpo y del alma, pues son leídas en este servicio en el cual se está consagrando el aceite, que tiene que ser desde luego la materia del sacramento, es el aceite de olivo, que es el símbolo por excelencia de la salud del cuerpo en el mundo mediterráneo. A este aceite en algunas ocasiones se le agrega vino, recordando la parábola del buen samaritano que unge al pobre que estaba herido, lo unge sus heridas con aceite y con vino, ¿no? Que es una práctica curativa de esa época. Y bueno, en recuerdo se le ponen un poco de vino al aceite que se va a consagrar. En otras iglesias, en diferentes jurisdicciones ortodoxas, pues se acostumbra también agregarle al óleo un preparado de esencias aromáticas, ¿no? Puede ser mirra, esencias florales, para darle un poco que sea rico a los sentidos el aceite. También en la ceremonia se ocupan 7 velas que se van encendiendo conforme se van leyendo los evangelios y desde luego las oraciones de consagración del aceite. La oración de consagración propiamente toma lugar cuando el sacerdote coloca el evangelio, el libro de los evangelios, sobre el aceite. Después de cada evangelio, la oración es leída con el libro de los evangelios sobre el aceite. El aceite en la materia sacramental sufre una transformación. Esto es, se invoca al Espíritu Santo en una oración, en la epíclesis, es decir, el descenso del Espíritu que transforma la materia en la misma gracia de Dios. Y es esta gracia la que va a sanar el cuerpo y el alma de cada uno de los individuos que reciban el sacramento. El libro apócrifo, el Evangelio de Nicodemo, que si bien los apócrifos no son leídos como canónicos, sino como receptáculo de toda esa tradición de la era apostólica y posterior, la tradición de la Iglesia, bueno, el libro apócrifo de Nicodemo nos habla del árbol en medio del Edén, del cual emanaba el ungüento de la vida. Bueno, es justamente este servicio
ese ungüento vivificante que ha sido transformado en esta oración de epíclesis por el Espíritu Santo, el que va a regenerar al cuerpo y al alma del hombre. En la tradición de la Iglesia Ortodoxa, el sacramento de la unción de los enfermos nos ofrece esa sanación espiritual y corporal. El rito no es sino una regeneración del cuerpo y del alma. En otros autores, en otros padres, lo manejan como una recreación, porque el hombre está llamado a esa pureza y a esa sanidad primordial con la que fue creado. Entonces estamos hablando de que la enfermedad ocasionada por el pecado, recordemos que en el cristianismo todo y en el judaísmo en su momento, las enfermedades corporales son consecuencia de la enfermedad espiritual. De esta manera, lo que debe ser sanado primero es el alma para dar paso así a la sanación corporal. Y en una integridad, en la integridad que es el ser humano, en cuerpo, alma y espíritu, pueda darse ese paso a esa sanidad plena, a esta sanidad de la primera criatura, del primer hombre, que fue creado de las manos de Dios, bueno, como dice el libro del Génesis, toda la creación, todo lo que vio, acababa de crear Dios, era bueno. Esto habla de una salud en todos los aspectos. De esta manera, el sacramento nos conduce justamente a esa salud primordial que nos fue concedida en nuestra en la etapa de la creación propiamente, ¿no? A esa salud primordial, es esa vuelta, esa regeneración, y que en otros autores, vuelvo a repetir, puede ser vista como una recreación, así como Jesucristo sana al ciego de nacimiento con su saliva y haciendo barro con la tierra y su saliva. Bueno, los padres han visto aquí que está justamente reconstruyendo esa escena del hombre de Dios, que hace a su imagen y semejanza a Adán, con su soplo y la tierra. De esta manera estamos conectándonos, Cristo está regenerando al hombre ciego, lo está uniendo con ese Adán, ¿no? Con ese primer hombre que ha sido creado con tierra y con su soplo. Y bueno, retomando lo que les había dicho al principio sobre la sanación, también la Sagrada Escritura nos aconseja en la carta del apóstol Santiago, una de las epístolas católicas, nos aconseja, y esto da un testimonio de que la práctica sacramental, la práctica de la Santa Unción a los enfermos, pertenece a la iglesia primitiva, netamente a la iglesia apostólica. Bueno, es que justamente el apóstol Santiago exhorta a todos aquellos que se encuentran enfermos a que sean llevados ante los presbíteros, ante los ancianos de las iglesias, y que sean ellos los que los unjan en el nombre de Jesucristo para que sean sanados. La imposición de manos, desde luego, puede ser acompañada por este sacramento. En nuestra tradición se ha completamente delegado la imposición de manos a la unción por parte del sacerdote al enfermo. Esto quiere decir que, por ejemplo, muchas veces en las iglesias orientales, sea ortodoxas o católicas, se acostumbra dar un poco de aceite, el aceite que está en las lámparas de los iconos que alumbran el icono de los santos, se acostumbra a dárselas a los feligreses como una manera de bendición. Desde luego, esto se hace para que los feligreses se unjan a sus seres queridos con este aceite, que es también aceite de olivo, y sea una oración por la salud de la persona. Sin embargo, no tiene el carácter sacramental que tendría cuando un sacerdote unge con el aceite consagrado del miércoles santo a el enfermo. ¿Por qué? Porque el sacramento, el misterio, como lo denominamos principalmente en la tradición ortodoxa, el misterio, es decir, el contacto
a través de su gracia de Dios con la persona, pues tiene que darse en la iglesia, por la iglesia y para la iglesia. Esto es lo que hace la diferencia entre este tipo de bendiciones tangibles, ¿no?, en materia, aunque sean de la misma materia del sacramento, en este caso el aceite, y la del sacramento propiamente, ¿no? Desde luego es una bendición, es una materia que porta el poder de Dios, pero la sanación propiamente dada es dada a través del sacramento en la unción. Desde luego el sacerdote puede imponer la mano, pero se da preferencia a la unción del aceite consagrado. Los seres humanos somos la corona de la creación divina. En el principio Dios nos coloca como regentes de todo el universo. Da a Adán la tarea de asignar una nomenclatura a cada uno de los seres de la creación, y es justamente eso lo que nos hace, en palabras de algunos teólogos, co-creadores o colaboradores de Dios en su creación, dadas nuestras capacidades de poder darle una identidad a cada una de las cosas que ha creado en el universo. El hombre, como corona de la creación divina, es visto en la tradición ortodoxa como una criatura hecha a imagen y semejanza del Creador, tal y como nos lo manifiesta la Sagrada Escritura. En el libro del Génesis se nos habla de que Dios, tomando el limo de la tierra, sopla su espíritu, su ruaj, y nos da vida. Esto quiere decir que el hombre participa de los dos elementos del universo, es decir, el nivel noético, que le llaman los padres de la Iglesia, o el nivel espiritual, y desde luego el nivel terrenal, es decir, lo que está hecho de materia. El universo, de hecho, está en sí mismo creado de esta manera. El mundo espiritual, por ejemplo, el reino angélico, pertenece al orden noético, mientras que todo lo que tiene materia, pues pertenece a la sustancia física. De esta manera, el hombre es considerado una criatura más excelsa incluso que los mismos ángeles, ya que puede participar de ambos reinos y puede interactuar en ambos niveles, santificándolos ambos, es decir, que con su propio y libre albedrío puede llevar a la plenitud ambos niveles, participando de la voluntad y de la energía divinas. En este sentido, la imagen y la semejanza quieren decir dos cosas diferentes en la tradición de los padres de la Iglesia Ortodoxa. La imagen, es decir, el arquetipo en el que hemos sido moldeados, la imago Dei, es solamente una potencialidad, mientras que por otro lado la semejanza es el llevar a cabo la realización de esa potencialidad por propia voluntad. Es decir, mientras que nosotros hemos sido, se nos han regalado todos dones espirituales y físicos, está en nosotros mismos el poder llevar a su plenitud todos estos regalos dados por Dios. Y esta es justamente la manera en que nosotros construimos, asemejamos a Dios día con día en nuestro tiempo, en nuestro espacio, en nuestra vida espiritual. Nos vamos haciendo más semejantes de Dios, es decir, estamos llegando a la plenitud de esa imagen divina. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios es la corona y la plenitud de su creación. Él goza, como ya lo he mencionado, de dos niveles, el noético y el material, es decir, el aspecto espiritual y el aspecto material. Pero al mismo tiempo podemos afirmar que el hombre es una triunidad, es un microcosmos, porque participan tres elementos que constituyen su naturaleza: el cuerpo material, el alma y el espíritu. El cuerpo, bueno, es la materia, es lo que nos conforma como entidades biológicas. El alma es aquella parte que nos proporciona el raciocinio, las cualidades de raciocinio y de intelecto. Desde luego, algunos teólogos señalan que las otras criaturas, como las del reino animal, poseen de manera mucho más limitada
estas capacidades y que por lo tanto los animales son poseedores también de un alma. Sin embargo, lo que en definitiva el reino animal no comparte con nosotros es el espíritu, que es evidentemente la esencia, la impronta divina en nuestro ser. Desde luego no hay que confundir en este sentido al Espíritu Santo como persona de la indivisible Trinidad y nuestro espíritu individual. Ciertamente están en constante interacción porque es justamente el Espíritu Santo el que interactúa con el espíritu humano, pero no son de la misma esencia. Participan del espíritu humano, la persona humana participa de la divinidad, es decir, se diviniza, en tanto que participa de las energías increadas, como bien las llama San Gregorio Palamas, mientras que no puede participar de la esencia divina, es decir, de lo que es la naturaleza misma de Dios. Ciertamente esta es la manera en la que el hombre puede ser llamado como un microcosmos, porque en sí mismo encierra elementos que son indiscutiblemente indisolubles e inseparables el uno del otro. Si una persona fallece, no es que sobreviva a través únicamente de su alma, de su espíritu, sino que él ya ha fallecido, esa persona ya no es más. Ciertamente es en la resurrección entonces cuando veremos reconstituida en plenitud a esa persona, es decir, con un nuevo cuerpo, su alma y su espíritu nuevamente unidos, que lo hacen un ser único e irrepetible. Esta es la manera en la que nosotros creemos que la plenitud de nuestra existencia, desde luego, es en Cristo, en el día de la resurrección, en la parusía. Y de esta manera, pues las capacidades, la plenitud de nuestras capacidades como criaturas, pues van a ser realizadas. Ciertamente en nuestro mundo moderno podemos escuchar actualmente muchas corrientes espirituales que nos hablan de que el ser humano es una entidad que porta la semilla divina. Y bueno, ciertamente eso es una enseñanza correcta, porque nosotros, siendo un microcosmos, una triunidad, cuerpo, alma y espíritu, estamos unidos al mundo de lo espiritual. Somos portadores de ese ruaj, como lo llama la Sagrada Escritura en hebreo, de ese aliento de vida con el cual Dios nos ha dado, no solamente nos ha dado vida, sino que también nos ha dotado con las capacidades necesarias para hacer su imagen y semejanza en plenitud. Corresponde a nosotros el ser más semejantes a Él. Esto quiere decir que todas nuestras acciones nos deben conducir a parecernos deben realizarse según el arquetipo con el que hemos sido creados. Esa imago Dei, esa imagen divina con la cual hemos sido plasmados y que tenemos en potencia, debe ser reafirmada cada día a través de nuestros actos, de nuestros pensamientos, esto es lo que constituiría propiamente nuestra ética y nuestra moral en la tradición ortodoxa, siempre con una perspectiva escatológica, porque es en el final de los tiempos, en la plenitud de los tiempos, mejor dicho, en el regreso de Jesucristo a la tierra en la parusía, cuando nosotros en la resurrección vamos a ser transfigurados y vamos a ser asemejados a su cuerpo glorioso, pero ciertamente todo lo que en nuestro devenir histórico realizamos como personas, nuestro actuar va a ser la manera en que nosotros nos asemejemos a Él. De esta manera, la semejanza divina de la que habla la Sagrada Escritura es un ejercicio constante de cada uno de nosotros, un esfuerzo, desde luego, en colaboración con el Espíritu Santo, que es nuestro hacedor y el que nos proporciona toda su energía, todo es lo que nuestra humanidad está incompleta. Él lo completa, pero siempre en este ejercicio sinergético, como lo llaman los padres griegos, es decir, esta colaboración entre la criatura y el creador, es como nosotros nos vamos a realizar en la imagen y la semejanza divinas en plenitud. ¿Qué es lo que hace a un lugar
y a un tiempo sagrados. Ciertamente el aspecto luminoso, el agente hierofánico, el lugar donde lo sagrado se manifiesta en las realidades temporales. El hombre es un ser que ha sido creado para participar de la divinidad. En la mentalidad de los padres griegos, hemos sido llamados a ser Dios en Dios, dioses en Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios, es como nos lo hace saber San Gregorio de Niza. De esta manera, con la participación del hombre en la divinidad, el universo entero está llamado a ser un espacio sagrado. Hoy, sin embargo, hablamos de un espacio y un tiempo profanos. Lo que hace sagrado al espacio y al tiempo, que son categorías con las cuales tenemos que medir la realidad, bueno, es la presencia del agente sacralizante, el agente hierofánico, es decir, una hierofanía es la manifestación de lo sagrado en medio del espacio y del tiempo, comúnmente llamados profanos. Cuando decimos que un tiempo es profano, es porque es diferente de lo sagrado. No queremos contraponer en este sentido el espacio y el tiempo ordinarios al espacio y el tiempo sagrados, porque toda la creación está destinada a participar de la divinidad, de esta llamada, de la santidad. Pero ciertamente el contraponerse rotundamente a la sacralidad a la que han sido llamados el espacio y el tiempo sería una cuestión demoníaca, como lo ven los padres de la Iglesia, es decir, una postura antagónica. Ahora bien, ¿qué es lo que hace diferente al espacio y el tiempo ordinarios del espacio y el tiempo que llamamos sagrados? Una manera de entrar en el espacio y en el tiempo sagrados, es decir, entrar en la eternidad. Vamos a hablar primeramente del tiempo. El tiempo sagrado es estar netamente fuera del tiempo profano, es decir, conectarnos, instalarnos en un momento de eternidad. Ciertamente el tiempo y el espacio son las categorías que a nosotros nos sirven para medir nuestra realidad, nuestra existencia. Pero las realidades sagradas, es decir, la realidad en la que lo divino existe, es muy diferente. De esta manera, entrar en el tiempo sagrado para nosotros implica salir de nuestro diario acontecer para insertarnos en algo que está fuera de la historia. Bien puede ser llamado in nihilo tempore, fuera del tiempo, en esta realidad donde todo es un eterno presente, donde no hay una sucesión histórica de acontecimientos. Y ciertamente todo hombre religioso, todo hombre creyente, la manera que tiene de entrar en el tiempo, salir de su diario suceder, de su diario acontecer, para insertarse en presencia de lo sagrado, pues es justamente a través del ritual. En la tradición de nuestra Iglesia ortodoxa, el ritual por excelencia es la Divina Liturgia, el cual nos sitúa en el momento, nos conecta en el momento de la pasión, de la resurrección de Cristo. Esto es, no es que nosotros estemos, no es que se repitan estos acontecimientos, sino que nosotros, una vez que hemos entrado en la Divina Liturgia, abierta, es un momento abierto en la historia, conectado a la eternidad, nosotros entramos en relación directa con este acontecimiento. La lectura de los evangelios, por ejemplo, en la tradición de nuestra Iglesia, en aquel tiempo iniciamos siempre la lectura de un evangelio, es decir, inmediatamente nos transporta al momento en el que está sucediendo ese hecho. De la misma manera, la comunión
el sacramento nos lleva al momento en que Cristo realiza la plenitud de la salvación, de la redención de la humanidad y del universo, nos conecta con ellos. Nosotros somos, ciertamente la repetición se da únicamente para nosotros, que estamos supeditados a las categorías espacio y tiempo, pero no es que el sacrificio de Cristo se esté repitiendo constantemente, sino que es la conexión a ese único acontecimiento el que estamos viviendo. Así como hay un tiempo sagrado al cual somos transportados a ese espacio en la eternidad, fuera del tiempo profano, también existe el espacio sagrado. En la tradición de nuestra Iglesia Ortodoxa, el lugar por excelencia, el lugar sagrado por excelencia, es decir, el lugar donde nos encontramos en presencia de Dios, es el hombre mismo. Nuestro ser está llamado a ser el templo del Espíritu Santo, como bien nos dice la Sagrada Escritura. Ya no va a ser adorado en Jerusalén ni en ningún otro lado, sino en espíritu y en verdad, en el cual vamos a entrar nosotros en esa adoración a Dios y por lo tanto en esa interacción con su divinidad. Ese va a ser nuestro espacio sagrado. Nosotros mismos somos ese espacio, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo es el espacio sagrado por excelencia. Sin embargo, también podemos denominar espacio sagrado a nuestros templos en virtud de que nosotros, constituidos en una asamblea portadora del Espíritu Santo, nos congregamos en espacios físicos para entrar justamente en común unión con Jesucristo a través de su Espíritu Santo. De esta manera, el lugar, el templo físico en el cual la asamblea de creyentes, la iglesia se reúne, pues es justamente el lugar sagrado en el cual se va a entrar en el espacio y en el tiempo eternos, en esa constante presencia de Dios. En la tradición de nuestra Iglesia Ortodoxa, nuestro espacio sagrado, nuestros templos, están divididos de acuerdo a las funciones que tienen en la dinámica, en nuestra dinámica ritual. Desde luego tienen un trasfondo teológico y una explicación cada una de las partes de nuestros templos. Por ejemplo, nuestra iglesia está conformada por 3 partes principales: el nártex, la entrada de la iglesia; la nave central, que generalmente es rectangular; y desde luego el santuario, que es la parte donde se celebrada la Divina Liturgia. Entonces, cada parte tiene su razón de ser. En el nártex, que es justamente el espacio donde nos preparamos para entrar al espacio y al tiempo sagrados, que es el lugar donde los fieles nos signamos con la señal de la cruz y encendemos las velas a los iconos. Nosotros recitamos: entraré en tu casa y me postraré ante tu santo altar. Es decir, estamos dejando el espacio profano para situarnos completamente en una dimensión ajena a lo que no es sagrado. Todo lo que no pertenece a Dios queda atrás. Y este es justamente el rol que cumple el nártex como lugar de recepción de los fieles. Antiguamente, los catecúmenos, es decir, aquellas personas que todavía no eran cristianos y que se estaban preparando para recibir el bautismo, en algún momento de la liturgia permanecían hasta cierta parte de la misma en la nave, y después lo que corresponde a la liturgia de los fieles, es decir, la parte después del Evangelio y que corresponde a la anáfora eucarística, pues eran recibidos únicamente aquellos que ya habían sido bautizados, que ya eran cristianos. De esta manera, todos los demás, los catecúmenos, tenían que regresar al nártex y se les separaba del resto de los feligreses con unas puertas. Por eso en la Divina Liturgia nosotros decimos, hay una parte en la que el diácono recita: las puertas, con sabiduría estemos atentos. Es decir, justamente pedía que se cerraran esas puertas para que los catecúmenos únicamente pudieran escuchar el resto de la liturgia, pero no pudieran participar de ella.
porque no habían recibido el bautismo, no habían sido iluminados con la fe. De esta manera, el nártex es justamente entonces ese puente entre el espacio profano y el espacio sagrado, que todavía sigue justamente en uso en este contexto litúrgico. Después viene lo que es propiamente la nave de la iglesia. En la tradición de los padres griegos, la nave, por su forma rectangular generalmente, es vista como el espacio de salvación, es decir, el arca, asemeja al arca de Noé, en la cual toda la creación es salvada de la devastación. En nuestra tradición, tenemos que nuestras iglesias son orientadas, es decir, esa nave que nos va a salvar está orientada, ve hacia el oriente, hacia el lugar donde cósmicamente sale el sol. Todas las iglesias ortodoxas tienen que estar orientadas, ver hacia el este, ya que el este es el lugar donde el sol, en este caso, el sol físico, pero siempre representando a Cristo, el sol de justicia, sale y nosotros somos guiados justamente hacia donde nace esa luz. De esta manera, la nave, si es vista como un barco, nuevamente retomando la imagen del arca de Noé, pues es justamente ese barco que va navegando hacia el lugar donde la luz inagotable, que en este caso es Cristo, nace, el sol de justicia. Finalmente, tenemos que en la parte final de la nave, que cierra el templo, se encuentra el ábside, detrás del iconostasio. El iconostasio es propiamente el santuario, el lugar en el que solamente el clero va a entrar y en el cual son celebrados los divinos misterios. La Eucaristía, es decir, la transformación del cuerpo y de la sangre de Cristo, del pan y del vino, es realizado y desde ahí se le da a los fieles. En la Iglesia Ortodoxa acostumbramos tener una pared que separa a la nave de este lugar sagrado, que es el iconostasio, que es un muro en el cual son colocados los iconos, de ahí su nombre, primeramente de Jesucristo y de su madre, la Virgen María, la Madre de Dios. También es colocado el santo precursor y profeta Juan el Bautista y el santo patrono o la fiesta a la cual la iglesia está dedicada. De esta manera, el iconostasio se convierte no en una separación entre el feligrés y el clero, sino en un vínculo justamente en cual lo sagrado sale de la inmanencia, de la trascendencia y viene a nosotros, sacralizando toda la creación, es decir, nosotros a través del icono, que es desde luego de esa imagen, en nuestra tradición es vista como un vínculo sacramental, es decir, un punto de encuentro entre Dios y el hombre. De esta manera es como nuestro espacio sagrado está conformado y cada uno teniendo una dinámica propia en nuestro tiempo sagrado, que en este caso sería la conexión con el ritual, nuestro ritual por excelencia, la divina liturgia. Bueno, ciertamente el aspecto luminoso, es decir, la hierofanía, la manifestación de lo divino en nuestro tiempo y espacio profanos, lo que los constituyen tiempo y espacios sagrados, va a tener lugar en tanto físicamente, es decir, en el templo, en la iglesia, con la asamblea de fieles presente, y en nuestro espacio, nuestro tiempo sagrado sería propiamente nuestra ritual por excelencia, que es la divina liturgia. Es decir, nos conectamos con los sucesos acaecidos en el momento en el que ocurrieron. La divina liturgia, la palabra liturgia significa la obra del pueblo, requiere justamente la presencia de todos los creyentes que juntamente con el sacerdote celebran y participan de ese acontecimiento histórico, que en este caso fue la muerte y la resurrección de Cristo, y desde luego a través de la comunión de su cuerpo y de su sangre se conectan justamente con este hecho y participan de la salvación a través de los sacramentos. De esta manera, nuestro espacio y nuestro tiempo sagrados quedan conformados justamente por la participación
del feligrés, del creyente, en la divina liturgia. Conocer a Dios es dar paso a seguir su iniciativa. Dios, el Señor, se nos ha revelado, rezamos en los rezos de nuestra Iglesia Ortodoxa, porque ciertamente no hay ningún hombre que pueda ver a Dios y vivir, como nos dice la Sagrada Escritura. Esto es, que Dios se manifiesta al hombre desde su trascendencia y se da a conocer como el absolutamente otro. Nosotros, para conocer a Dios, tenemos que entrar completamente en su dimensión la cual es la santidad. Todo lo que no pertenece a Dios no es santo, es por lo tanto profano. Involucrarnos en el conocimiento de Dios requiere de una experiencia absoluta, de una inmersión absoluta de su santidad. Ciertamente Dios se nos ha dado a conocer como la totalidad ontológica, es decir, yo soy el que soy, como se ha revelado a Moisés en el Sinaí. De esta manera, su santidad es la característica principal y por medio de la cual nosotros nos vamos a poder entrar en relación con Él. Ciertamente la manera de entrar en relación con Dios en su espacio divino es a través de ser lo que Él es santo. De esta manera, ¿cómo nosotros estamos llamados a ser santos? Nosotros ciertamente tenemos la revelación suprema de Dios, creemos los cristianos ortodoxos, a través de Jesucristo. Dios, el Creador, el que es inconcebible e incognoscible, se ha hecho hombre. Y a través de Jesús de Nazaret, el Cristo de la fe, hemos conocido al Padre. De esta manera, Jesús, la huella del Padre, es el arquetipo, el prototipo al cual tenemos que seguir y tenemos que imitar para alcanzar las dimensiones internas, la dimensión de santidad, ese espacio de relacionalidad de la persona con Dios. La manera en la que nosotros tenemos que relacionarnos es mística. La teología ortodoxa siempre ha privilegiado la experiencia mística como el lugar de encuentro con Dios por excelencia. La experiencia mística ciertamente se puede tener a través de la comunión, de los sacramentos, de su práctica frecuente y desde luego de la oración. El espacio entonces por excelencia de encuentro con Dios es el corazón del hombre. Es el lugar donde la persona se encuentra cara a cara con Dios. De esta manera, el teólogo, en la tradición de la Iglesia Ortodoxa, es aquel que vive esa experiencia mística. No es aquel que tras una reflexión intelectual o de una experiencia cognoscitiva entiende y vive a Dios. No, sino es aquel que lo vive en una experiencia de encuentro personal. Y ciertamente, ¿cómo es la manera en la que nosotros vamos a entrar en un encuentro con Dios? Pues es justamente a través del otro, del prójimo. El mandamiento que en el cristianismo tenemos como el primero es amar a Dios por sobre todas las cosas, es decir, amar a aquel con el que nos hemos encontrado personalmente, al que hemos conocido en el sentido bíblico, con el cual nos hemos intercambiado identidades, y de esta manera pasamos a la segunda parte del mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque son las maneras en la cual, es la manera en la que el hombre va a entrar en contacto con Dios, va a tener esta experiencia de un encuentro único, que es gratuito, que es creador, porque ciertamente el encontrarnos con otra persona nos va a dar una identidad nueva. En este caso, nuestro encuentro con Dios, para que sea un encuentro de amor, tiene que ser gratuito, tiene que ser recíproco y tiene que ser creador. Nos va a dar la identidad de pecadores perdonados. Y esas identidades
solamente nos van a ser dadas a través de nuestro encuentro con nuestro prójimo, porque siendo nuestro prójimo imagen y semejanza de Dios, es por tanto portador de Dios mismo, y es justamente en esa interacción entre nosotros, comunidad, en esa común unión. Ciertamente la manera en la que nosotros experimentamos el amor y por lo tanto el conocimiento de Dios es a través de nuestro prójimo, es a través del otro que nos encontramos con Dios en la persona de nuestro prójimo, quien nos da una identidad en ese encuentro. Encontrarnos con Cristo implica encontrarnos con nuestro prójimo, encontrarnos con esa otredad, experimentarla, y en esa otredad es la que nos da una nueva identidad. Esa suma de identidades ciertamente son las que nos constituyen más como personas, las que nos llevan a la plenitud, y desde luego es un intercambio con Dios mismo a través de la otra persona que nos habla, a nosotros cristianos nos debe hablar de una identidad, de un pecador perdonado. Mi deseo que expreso en mi oración día con día es que la humanidad entera sea llevada a la vocación primordial a la cual hemos sido llamados, que es la vocación a la santidad, la vocación a ser dioses en Dios, y por lo tanto criaturas que santifiquemos con nuestros actos toda la creación de la cual hemos sido nombrados guardianes. Pido a Dios que toda la humanidad siga ese impulso primordial a ser una entidad de luz, una entidad divina, y por lo tanto portadora del amor del Creador para con toda la creación.